Somos Café, una comunidad cristiana que se enfoca en hacer discípulos que dan todo por uno más. Demostrándolo a través de nuestros programas y eventos comunitarios, enseñando el amor de Cristo que cambia, transforma y edifica. La fe es el centro de todo lo que hacemos, creyendo en las promesas de Dios que trae esperanza para el nuevo día. Por eso somos Café, declarando que no hay nada mejor que ser cristiano. ¿Cuántos se alegran de estar en la casa del Señor hoy? Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. No hay un mejor lugar que estar un domingo en la mañana, o los 7 días a la semana en realidad, que estar en la casa del Señor. Mi nombre es Rafael Sánchez, soy el director del Ministerio de Alabanza de aquí de Iglesia Café. Y para la gloria del Señor trabajo aquí a tiempo completo. Tengo la bendición y el privilegio de poder decir, ¿dónde tú trabajas? En la iglesia. Trabajo para el Señor. Y poder hacer esto y poder decir, este es mi trabajo, es una bendición, es un privilegio y también es una responsabilidad bien grande. Pero le damos gracias al Señor que nos permite estar aquí en esta mañana. Nuestro Dios es fiel. Y quiero darle, por las pasadas semanas hemos estado orando por nuestro pastor Pedro y Marisela. Ellos son nuestros pastores del Ministerio de Matrimonio. Y Pastor Pete ha estado pasando por unos procesos de salud bastante complejos. Pero confiamos y creemos en un Dios que hace milagros, ¿cierto? Confiamos y creemos que Dios puede poner sus manos ahí y hacer una obra maravillosa. Amén. Así que continuemos orando por él, por su familia, por Marisela, por Jacob, por Isael. En estos días, poquito a poco, por los procesos médicos que le están haciendo, pues han tenido que sedarlos, o poquito a poco lo han ido despertando. Y ya esperemos que en los próximos días pueda entrar en la lista de espera de trasplante de corazón. Así que por favor oremos por eso, oremos por él, para que su nombre esté ahí en la lista y Dios haga un milagro con eso también. Amén. Nosotros somos Iglesia Café. Iglesia Café hace discípulos ¿para qué? Para hacer la diferencia. Y es por eso que en estas pasadas semanas, el domingo pasado estuvieron viendo a Pastor Henker, hoy estoy yo, el domingo que viene van a poder escuchar al pastor Alex Robles. No es porque el pastor Richard esté enfermo, lo acaban de ver aquí, él está bueno y sano, gracias al Señor. Pero pues como somos una iglesia que hace discípulos para hacer la diferencia, pues parte de su proceso de discipulado con nosotros, los líderes, pues es estar aquí. Así que pues aquí estoy. Gloria a Dios. Nuestra Iglesia Café hacemos esto de hacer discípulos para hacer la diferencia por 5 razones principales. Número 1, ayudar a cada persona a creer en Jesús, a pertenecer a una familia. ¿Cuántos se sienten en familia hoy? Aquí en Café. Pertenecer a una familia, convertirse en discípulos, servir a su comunidad y establecer y extender el reino de Dios a las naciones. Y esa es la intención de Iglesia Café, cada domingo, cada servicio, cada actividad, cada cosa que hacemos. Expandir el reino de Dios y que más personas conozcan del amor de Cristo. Amén. Este mensaje se titula Una casa llena del Espíritu Santo. ¿Alguien quiere una casa llena del Espíritu Santo? Vamos a estar leyendo del libro de Hechos, capítulo 10. Y es la historia de Cornelio, de Pedro y Cornelio. Y mientras lo busca ahí en Hechos 10, Cornelio antes de hablar de Cornelio, usted sabe que cuando leemos la palabra, vemos estas historias de estos personajes bien grandes de la fe, ¿cierto?
Noé, y aquellos que nos criamos en la iglesia conocemos todas las historias. Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Josué, David, ¿cierto? Daniel en el foso de los leones, Sadrach, Mesach y Abednego en el horno de fuego. O sea, son historias y estos nombres que son como impactantes, son grandes, ¿cierto? Leemos Hebreos 11, donde está ese listado que yo le digo el Salón de la Fama de la Fe, porque están todos allí. Y los mencionan a todos y es impresionante ver esa historia. Pero hay unas historias en la palabra también que son bien importantes e interesantes porque pues o se mencionan una sola vez, el nombre de la persona se menciona solo una vez, o a veces no tienen ni nombre, pero son igual de importantes, igual de profundas. Y yo creo que por alguna razón Dios lo permitió así, para que yo creo que todos podamos identificarnos con ellos. Lo que tenemos Hechos capítulo 10 es interesante porque en este libro de Hechos, en esta historia, es la historia de Pedro y Cornelio. Cornelio era capitán del régimen romano, tenía un puesto militar importante para el ejército romano. Y dice que amaba a Dios, ¿verdad? Si leemos voy a leer solo unos versículos del capítulo 10, versículo 1, comenzando en 1. Dice que en Cesarea vivía un oficial del ejército romano llamado Cornelio, quien era un capitán del régimen romano. Era un hombre devoto, temeroso de Dios, igual que todos los de su casa. Daba generosamente a los pobres y oraba a Dios con frecuencia. Y dice la palabra del Señor que un ángel se le apareció y dijo: necesito que mandes a buscar a Pedro. Necesito que mandes a buscar a Pedro. Y así como el pastor Henkel nos decía la semana pasada que le dio unas órdenes y le dio hasta la ubicación del GPS a Ananías de dónde encontrar a Saulo, pues también el ángel le dio el GPS a estos hombres que salieron a buscar a Pedro. Y en el versículo 5 dice: envía a algunos de los hombres a Jope a mandar a llamar a este hombre llamado Simón Pedro. Él está hospedado con Simón, un curtidor que vive cerca a la orilla del mar. En cuanto el ángel se fue, Cornelio llamó a 2 de sus sirvientes de su casa y a un soldado devoto, que era uno de los asistentes personales. Le contó lo que había ocurrido y los envió a Jope. Mientras esto está ocurriendo en casa de Cornelio, más adelante en ese mismo capítulo vemos que Pedro estaba orando en la azotea de la casa donde él se estaba hospedando. Y dice que también tuvo una visión. Y dice que vio esta manta que bajaban, que unos ángeles lo bajaban. Pero lo interesante era que tenían alimentos que para el judío eran impuros y no los podían comer. Dado en la ley de Moisés y Pedro, buen judío al fin, pues vio todo eso y las órdenes eran: mata y come. Y él dice: pero espérate. Es que eso es impuro. 3 veces pasó lo mismo. Y de momento escuché la voz de Dios que dice: no llames impuro a lo que yo he santificado. Y dice que Pedro fue obediente y en ese momento tocaron a la puerta. ¿Quién tocó a la puerta? Los que Cornelio envió a buscar a Pedro. Y le explican todo lo que está pasando. Y entonces Pedro llega a casa de Cornelio. ¿Okay? ¿Y por qué esto es importante? ¿Y por qué conocer la historia de Cornelio? ¿Verdad? Y como les decía, tiene por título esta predica: una casa llena del Espíritu Santo. Porque la historia de Cornelio, a pesar de ser un oficial romano, era temeroso de Dios, pero aún desconocía a Jesús y el cumplimiento de las promesas de salvación para él. Por eso, mientras Dios perfecto en todo lo que hace, mientras le está dando la visión a Cornelio, también está bregando con Pedro. Y esta historia pudiéramos dividirla en 2, ¿no? Hay una prédica totalmente que pudiéramos hacer de lo que pasó Pedro. Right? Pero esa le tocaría a Richard después. A mí me toca hablar de Cornelio. O yo quisiera hablar de Cornelio. ¿Okay? Porque Cornelio, esta historia nos enseña que Dios no envió a Pedro para que Cornelio sea más buena gente.
O sea, porque Cornelio era un hombre bueno. Dice la historia que era bueno. Oraba, daba limosna, daba a los demás. El tipo era bueno. Pero ¿qué pasa? Pedro llegó a casa de Cornelio enviado por el Espíritu Santo para que Cornelio y toda su casa fueran salvos. Porque la salvación, hermanos, no es un premio por nuestra buena conducta. Es un regalo de gracia por el sacrificio de Jesús en la cruz. El libro de Efesios dice, no es por obra para que nadie se gloríe. No, yo no puedo ganarme el cielo es muy caro. Por eso Dios lo regala. Porque es muy caro. Porque no podemos hacer, nada de lo que podamos hacer en esta tierra puede hacer, que podamos hacer para llegar al cielo. Nada. Por eso Cristo vino. Por eso la palabra dice que Él nos puso en una relación correcta con el Padre. Amén. Y esto es significativo para nosotros porque nosotros somos salvos por el sacrificio de Jesús en la cruz, que muestra su gracia y misericordia para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Dice Juan 3:16. Así que quiero hablar con ustedes 4 puntos dentro de la historia de Cornelio. 4 puntos que nos pueden ayudar a que nuestra casa sea una casa llena del Espíritu Santo. All right. Número 1, anote bien, pendiente a la revelación, por aquí viene, aquí va. Necesita leer la palabra de Dios. Todo el mundo se quedó esperando, ¿verdad? Se quedaron esperando. Hermano, necesitamos leer la palabra de Dios. Cornelio tuvo una visión angelical, algo sobrenatural, ¿cierto? Todos quisiéramos tener una revelación así, que de momento estamos orando o estamos leyendo la palabra y de momento de la Biblia salió una luz así, resplandeciente, nos dejó ciegos y un ángel nos habló. Digo, brutal, si pasa brutal. Pero hermano, nosotros hoy, pero la visión que tuvo Cornelio, ¿verdad? Que mandó a buscar a Pedro para que le hablara la palabra, ¿verdad? Nosotros hoy no necesitamos un ángel. No necesitamos esa luz que venga y esa visión tan poderosa. No necesitamos eso. Ya tenemos la palabra revelada, que es el fundamento de nuestra fe. La palabra profética más segura que tenemos es la Biblia. Usted quiere escuchar la palabra, usted quiere escuchar la voz de Dios, lea la palabra. ¿Quiere escuchar audiblemente la voz de Dios? Léala en voz alta. Léala. Créame que Dios le va a hablar. El fundamento de nuestra fe está en la palabra de Dios. La profecía más segura es la Biblia. Desde Génesis hasta Apocalipsis, el mensaje es uno. Es Dios revelándose al hombre. El resto de las religiones del mundo, todas las religiones del mundo, todas, excepto el cristianismo, todas, es esa pelea o qué tú puedes hacer para llegar al paraíso. ¿Qué puedes hacer para reencarnar, no sé en qué y en dónde? Para que tengas un harén con yo no sé cuántas mujeres y no sé qué cuántas cosas. Es que tú tienes que hacer, que tú tienes que hacer, que tú tienes que hacer. Sin embargo, en el cristianismo ya Dios lo hizo todo. Jesús ya lo hizo todo. Dios envió a su único hijo. Él envió a su hijo. Es Dios. En el cristianismo es Dios el que da la respuesta. Es Dios el que da el acceso. Porque Él es el camino. No es un camino, es el camino. Él es la verdad. Él es la vida. Nadie, y nadie es un absoluto, nadie llega al Padre sino a través de Jesucristo. Fue Jesús en la cruz del Calvario quien nos dio acceso al Padre. La palabra dice que ahora nos acerquemos confiadamente ante el trono de su gracia para alcanzar socorro y hallar misericordia. Es Él el que se acerca a nosotros. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Hermanos, en nuestros procesos necesitamos ser dirigidos por la palabra de Dios. A través de la palabra conocemos a Dios y podemos adorar. Y no podemos adorar o servir a un Dios si no le conocemos. El Salmo 119 a mí me encanta porque nos da 4 verbos en esos capítulos. Salmo 119, versículos 15 y 16.
Dice, en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos y no me olvidaré de tus palabras. El salmista es bien intencional en estas 4 cosas. Número 1, meditaré. Yo necesito leer la palabra y pensar en la palabra. Y digo, wow, qué brutal es lo que acabo de leer. Qué profundo, qué interesante, qué milagroso. Meditar en la palabra del Señor. Considerar tus caminos. Esto que Dios me está diciendo y me está hablando. Mano, yo creo que el Espíritu Santo nos da la confianza de decir, esto que Dios me está hablando, yo puedo seguirlo. ¿Me voy haciendo entender? Número 3, me regocijaré en tus estatutos. Cuando tú lees la palabra de Dios y sabes que Dios te está hablando, hay gozo en tu corazón. Porque dices, wow, Dios me está hablando. Y por último, no me olvidaré de tus palabras. Tenemos que ser intencionales en no olvidarnos de la palabra. Cuando salgamos por aquí ahorita, no te olvides de lo que Dios habla a tu corazón. No por lo que yo pueda decir, sino por lo que la palabra habló a tu corazón. Que cuando llegues a tu trabajo, no te olvides de lo que Dios habló a tu vida. ¿Por qué? Porque si no, podemos ser como el necio en Mateo 7, versículos 24 al 27. Que habla que Jesús está hablando y dice que todo el que escucha la palabra del Señor y la sigue es como la persona que construye su casa sobre la roca. Y aunque llueva a cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo porque está construida sobre un lecho ¿de qué? De roca. Sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece, ¿es qué? Un necio, como la persona que construye la casa sobre la arena, y cuando venga la lluvia, las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará. ¿Y causará qué? Con un gran estruendo. La lluvia y la inundación y los vientos vinieron sobre las 2 casas, sobre la del sabio que construyó sobre la roca y sobre el necio. La diferencia entre el sabio y el necio no fue lo que sentían cuando escucharon la palabra del Señor. ¡Ay, qué brutal! ¡Qué brutal esa palabra! ¡Qué bonita! ¡Qué bien lo dijo! ¡Qué bien la predicó! ¡Qué brutal! La diferencia no fue lo que sentían, sino lo que hicieron con lo que oyeron. La obediencia, hermanos, anote esto bien. La obediencia es el cemento que pega nuestra vida a la roca que es Cristo. El que tu casa se mantenga firme es el resultado de escuchar la palabra y obedecerla. Y eso fue lo que hizo Cornelio con toda su casa. Dice la historia de Cornelio que él oraba y daba limosnas y todo, pero lo hacía no tan solamente él, sino que lo hacía toda su familia. Toda su familia fue bendecida por eso. Así que, hermano, por favor, si hay algo que se le olvida todo lo que yo les digo hoy, por favor acuérdese, lea la palabra de Dios. ¿Por qué es importante? Porque cuando vengan las situaciones difíciles y no sabes qué hacer, el Salmo 119, 105 dice que tu palabra es lámpara para mis pies y una luz para mi camino. Cuando no puedas dormir, el Salmo 4:8 dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. El poder dormir bien va de la mano con confiar y vivir confiado en el Señor. Cuando venga la ansiedad a su vida, 1 de Pedro 5:7 dice: pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Cuando venga la duda a su corazón, el Salmo 94:19 te recuerda: cuando mi mente se llenó de dudas, tu consuelo renovó mi esperanza y mi alegría. Cuando venga miedo, Isaías 41:10 dice: no tengas miedo, porque yo estoy contigo. Está hablando Dios, está hablando directamente hoy. Y dice: no tengas miedo, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa.
Hermanos, todas esas promesas están en la palabra, pero si no las lees, nunca las vas a conocer y nunca van a llegar a tu corazón. Por lo tanto, nunca vas a poder creer en ellas. Necesitas leer la palabra de Dios. Hace 18 años llegó un diagnóstico médico a nuestra familia. Me diagnosticaron con una condición en mis coyunturas que provoca mucho dolor. Por eso mis rodillas están así. Por eso mis codos no estiran más de lo que estiran. Mis dedos se han visto afectados. Y no voy a confirmar o a negar que jugué en el torneo de pickleball ayer, pero habrán señales. Ok. Y esa condición trae mucho dolor físico. Pero si hay algo que nos mantuvo a nuestra familia, fue la palabra de Dios. El agarrar la palabra de Dios y no soltarnos de sus promesas. Y quiero compartir una que todavía hasta hoy, 18 años después, sigue siendo ancla de nuestra familia y Dios constantemente nos lo repite. Y es el Salmo 73, versículos 25 y 26, que dice: ¿a quién tengo en el cielo sino a ti? Te deseo más que cualquier otra cosa en la tierra. Y el versículo 26 dice: puede fallarme la salud y debilitarse mi espíritu, pero tú sigues siendo la fuerza de mi corazón. Él es mío para siempre. Hermano, cuando la enfermedad llega, es difícil, duele. Todavía estamos lidiando con ella. Parte no. La razón por la que nos mudamos de Puerto Rico acá hace 4 años fue precisamente para buscar un mejor tratamiento. Pero fue su palabra la que nos mantuvo. Fue su palabra la que nos recordó: puede fallarte la salud. Y cuántas veces no se ha debilitado mi espíritu. Pero la palabra nos recuerda: pero tú sigues siendo. No es que vas a ser la fuerza, no es que fue la fuerza. Él sigue siendo la fuerza de mi corazón. Y Él va a ser la fuerza de tu corazón. ¿Cómo pudimos agarrarnos de la palabra? Porque la leímos, porque la conocemos. Además de la palabra, punto número 2, necesitas tener una vida de oración. La palabra y la oración van de la mano. Para Cornelio era importante la oración. El versículo 2 dice que era un hombre devoto, temeroso de Dios, igual que todos los de su casa. Daba generosamente a los pobres y oraba con frecuencia. Y es interesante porque él no conocía el evangelio, no conocía lo que Jesús había dicho. Yo no sé qué conocía Cornelio de Dios o qué proceso él tenía con Dios. Yo sé que por lo menos dice que oraba. Y oraba a tal punto que Dios escuchó su oración. Porque no es tan solamente orar por sentarte a orar, por hacerlo como una tradición, sino que Dios quiere que le conozcas. Dios quiere que le conozcas. ¿Y cómo lo vas a conocer? Leyendo su palabra y yendo en su presencia en oración. A través de la oración vamos directamente al Padre. El Salmo 65:2 dice: porque tú respondes a nuestras oraciones, todos tenemos que acudir a ti. Porque Él escucha nuestras peticiones, todos tenemos que acudir a ti. Quiero hablarle un momentito a los padres, a los papás de esta casa. Padres, madres, abuelos, tíos. Orar no es solo un deber para tú conocer a Dios, right? Es parte de. Pero cuando tú oras por tu casa y por tus hijos, creas un escudo protector en tu casa. Así como Cornelio provocó la salvación, esa oración de Cornelio provocó que Dios moviera el corazón de Pedro y llegara hasta la casa de Cornelio. La búsqueda personal de los padres abre puertas espirituales para sus hijos.
Hoy yo tengo el privilegio y la bendición de poder estar aquí predicando la palabra. Pero allí en la batería estaba mi hijo menor Noah. Mi esposa estaba cantando aquí. Y mi hijo mayor Gadiel estaba dirigiendo la adoración hoy. ¿Qué más puedo pedir? ¿Qué más puedo pedir? Dios es fiel. Dios es fiel. Y necesitamos, especialmente en este tiempo, padres, necesitamos orar por nuestros hijos. Necesitamos enseñarle que necesitamos enseñarle a amar a Dios. Tus hijos van a amar a Dios a la medida que tú ames a Dios. Jóvenes que me están escuchando y que están aquí, Dios anhela revelarse a tu vida también. Necesitas comenzar a buscar tu propia relación con Dios en oración. Quiero decirte esto porque me lo dijeron a mí cuando yo tenía 12 años, cuando le entregué mi vida a Cristo. En el siglo pasado. Siglo pasado, wow. Me dijeron esto: Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Mis papás me enseñaron la palabra. Entonces, mi mamá era mi maestra de escuela dominical, así que yo le escuchaba la clase 2 veces. La escuchaba de camino a la iglesia porque iba practicando, más la escuchaba otra vez en la escuela dominical. Y cuando yo tenía 12 años, en ese retiro de jóvenes, yo entendí que lo que mis papás me estaban diciendo era real. Pero me lo enseñaron. Eran fieles. Todavía hoy, mi papá a sus 70 años y mi mamá a sus 69 años son los ministerios. Ellos son el ministerio de adoración de su iglesia. Mi papá con su guitarrita y mi mamá cantando. Todavía siguen siendo fieles a Dios. Y mi oración es que cuando ya yo tenga 70 años, mis hijos todavía estén sirviendo al Señor. Mis hijos sigan sirviendo al Señor. Y cuando lleguen mis nietos y nietas. Pero jóvenes, Dios anhela tener una relación contigo también. Mis papás no son perfectos. Yo como papá no soy perfecto. ¿Le pueden preguntar? No le pregunten. Pero no soy perfecto. No soy perfecto. Pero Dios sí. Dios es fiel. Y Él cumple sus promesas. Amén. Cornelio, hay un momento dado donde Pedro, en el capítulo 10 de Hechos, versículo 34, dice que entonces Pedro respondió: veo con claridad que Dios no muestra favoritismos. ¿Por qué? Porque para ese tiempo solo se pensaba que el mensaje de Jesús era ¿para quién? Para los judíos. Y este proceso de Cornelio para Pedro fue una lucha. Porque Cornelio, a pesar, era romano y era gentil. O sea, gentil significa que nosotros somos gentiles. ¿Por qué? Porque no somos judíos de nacimiento. Y fue un proceso para Pedro también. El darse cuenta, espérate, esto es para ellos también. Y dice la historia, esos versículos hasta el 43, que comienza a hablarle de lo que Jesús hizo. Necesitamos contarle a nuestros hijos lo que Jesús hizo, lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas. En muchos momentos yo he tenido que contarle a mis hijos: hey, yo también luché con eso. Eso que tú estás luchando, yo también lo he pasado. Y Dios me libró de esto y de esto y de esto. Y el consejo que te estoy dando es porque yo sé por lo que estás pasando. Y la palabra dice esto. Amén. Punto número 3. Necesitamos leer la palabra. Necesitamos tener una vida de oración. Y también necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Si hay una línea constante dentro del libro de Hechos, es el Espíritu Santo. Mi pastor en Puerto Rico dice: el libro de los Moisés debió haber llamado Hechos del Espíritu Santo. Porque todo lo que sucede con los apóstoles es por el Espíritu Santo.
Hermanos, y el Espíritu Santo, cuando entregamos nuestra vida a Jesús, llega el Espíritu Santo y comienza una transformación en nosotros, la cual nos revela quiénes somos nosotros y quién es Dios. Y quiero mencionarte algunas de las cosas que hace el Espíritu Santo con nosotros. El Espíritu Santo nos convence de pecado y nos recuerda que necesitamos salvación. Y esto hace que seamos intolerables al pecado y nos impulsa a buscar una salvación en Cristo y a vivir en santidad. Santidad, en términos generales, porque no me voy a meter por ahí, pero en términos generales, es decir, eso no le agrada a Dios, eso me aleja de Dios, yo no voy a hacer eso. Right? Eso no le agrada a Dios, Dios me está pidiendo que yo sea obediente, ya Dios me dijo qué hacer, eso me aleja de Dios, yo no voy a acercarme ahí. Eso es santidad, eso es vivir en santidad. El reconocer que si yo amo a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente, con todas mis fuerzas, todo lo que yo haga, todo lo que yo diga, tiene que reflejar que yo amo a Dios con toda mi alma, con toda mi mente, con todas mis fuerzas. Y eso quien lo hace es el Espíritu Santo, que nos va transformando cada día más. El Espíritu Santo nos da seguridad de perdón y nos recuerda que nuestros pecados han sido perdonados y que tenemos vida nueva en Cristo Jesús. El Espíritu Santo nos recuerda todas las cosas que Jesús dijo en su palabra y nos enseña todas las cosas, además de que nos guía a toda verdad. ¿Estás buscando la verdad en tu vida? Deja que el Espíritu Santo te muestre la verdad. El Espíritu Santo nos ayuda a perseverar en Cristo y nos recuerda y nos ayuda a perseverar hasta que Cristo venga. Y nos da las fuerzas para atravesar las pruebas más duras y difíciles con la promesa segura de que estaremos con Él por la eternidad. Y por último, el Espíritu Santo nos da el fruto del Espíritu. No los frutos del Espíritu, el fruto del Espíritu. Amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra estas cosas. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de su naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. ¿Estamos siguiendo lo que el Espíritu nos está diciendo en cada aspecto de nuestra vida? Esas son las cosas que cuando leemos la palabra de Dios son las que nos tienen que moler el corazón y decir: wow, Señor, yo necesito entregar mi vida de tal forma que todo lo que yo haga, que todo lo que yo diga te refleje a ti. Y número 4, además de la palabra, además de la oración, además del Espíritu Santo, tienes que tener una vida de adoración. Y no lo digo porque soy líder de adoración, lo digo porque es real. La adoración en términos generales lo que hace es mostrarnos quién es Dios y quiénes somos nosotros. Cuando entramos a la presencia de Dios y reconocemos delante del Dios a quien estamos y decimos: es que Dios es santo, poderoso, Rey de reyes, Señor de señores, que no hay nadie como Él, que la tierra es el estrado de sus pies, y yo soy pecador, miento, me olvido de lo que Él me dijo en su palabra, hago lo que me da la gana. Wow. Y cuando nos comparamos eso con la santidad de Dios, ¿cuál es nuestra respuesta? ¿Cuál debe ser nuestra respuesta? Pero qué bueno, como hablamos ahorita, que Dios, ese Dios santo, poderoso, nos amó, aún con nuestras imperfecciones, aún con lo cabezón que puedo ser en muchas ocasiones, y envió a Jesús a salvarnos, a limpiar nuestros pecados. Y dice la palabra que nos puso en una relación correcta con Él, con el Padre. Eso es adorar al Señor. Es reconocer: Él es santo, yo no.
Por eso necesito humillarme ante Él y reconocer que si no fuera por su Hijo Jesús en la cruz, no pudiéramos estar aquí ahora mismo. La palabra dice: por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Son nuevas cada mañana y su fidelidad es grande. Por eso necesitamos adorar al Señor. Chicos, jóvenes, como les decía ahorita, Dios anhela una relación con ustedes. Y el mundo no se va a poner más fácil. Necesitas de Dios. Padres, madres, abuelos, tíos, si quieren que tus hijos amen a Dios, tienes que amar a Dios. Si quieres que tus hijos adoren, tienen que verte a ti adorar primero. Si quieres que tus hijos amen a la iglesia, te tienen que ver a ti amar la iglesia. Si todos los domingos para llegar aquí es un martirio, pues probablemente necesitas evaluarlo. Necesitas entregarlo al Señor. Porque aquí solamente estamos hora y media por 52 domingos al año, de 365 días. ¿Qué vamos a hacer los otros 310 días? 312 días. ¿Qué hacemos? Es como si solo comiera el domingo por hora y media y después tienes que esperar a comer al próximo domingo. ¿Qué hacemos en la semana? ¿Qué hacemos con la palabra que Dios nos habló hoy? ¿Qué hacemos? ¿Qué vas a hacer con lo que Dios te ministre el martes? ¿Qué vas a hacer con lo que Dios te está ministrando en tu grupo café? En el discipulado de amigas, en el discipulado de hombres que viene por ahí también. En un par de meses nos toca a nosotros también. Los jóvenes que tienen su retiro en un par de meses. ¿Qué vas a hacer con lo que Dios hable allí a tu vida? Necesitamos rendirnos al Señor, iglesia. Puedes ponerte de pie. Yo, como Pablo, no pretendo haberlo alcanzado ya, pero prosigo a la meta de supremo llamamiento, dice la palabra. Y yo te voy a pedir que si Dios ha ministrado a tu corazón de todo lo que mencioné aquí, si algo Dios habló a tu corazón, porque todo comienza ahí. De la abundancia del corazón habla la boca. Si lo que hay es queja en tu corazón, eso es lo que va a salir. Pero si hay verdad, si hay alegría, si hay paz, eso es lo que va a salir. Si algo Dios ministró a tu vida y a tu corazón y entiendes que, a lo mejor necesito leer la palabra un poco más, o necesito orar. La realidad es que necesito orar más, o necesito saber, o necesito más del Espíritu Santo en mi vida, o necesito vivir una vida de adoración, o a lo mejor necesitas hacer las 4. Yo te pido que levantes tu mano ahí al Señor. Levanta tus manos al Señor. Levántala alto, no hay problema, levántala alto. Y vamos a orar, pero ahí donde tú estás, pídele al Señor: Señor, yo quiero más de tu palabra, yo quiero conocer más tu palabra. Si estás con tu familia, a lo mejor estás con tu esposo, a lo mejor estás con tus hijos, pueden orar ahí en familia también. Señor, que mi familia, que mi casa sea una familia llena del Espíritu Santo. Que en mi vida, que en mi corazón sea un reflejo de lo que escucho, Señor. Ayúdame a ser sabio y que podamos construir nuestra casa sobre la roca. A lo mejor tenemos que derrumbar unas cosas y unas áreas en nuestra vida, Señor, para levantar unas nuevas. Ayúdanos, Señor, que nuestra casa, que nuestros hogares, Señor, sean casas llenas de tu Espíritu Santo, Señor.
que reflejen el amor de Dios. Que reflejen el amor de Dios. Padre, yo oro por los padres. Dale hambre de tu presencia para que dirijan su casa desde la oración. Señor, yo oro por los hijos para que vean en nosotros el reflejo limpio de tu amor y de tu santidad. Oramos para los que están pasando por distintas situaciones, que hoy sientan la firmeza de la roca bajo sus pies. En el nombre de Jesús. Y si has escuchado esta palabra y a lo mejor no conoces al Señor o quieres entregarle tu vida al Señor, también te voy a pedir que levantes tus manos. Habrá alguien que quiera entregarle su vida al Señor. Alguien que quiera comenzar hoy su proceso de entregar su vida al Señor y dejar que su vida sea transformada por su Espíritu. Gloria a Dios. Vamos a tomar este tiempo para adorar al Señor. Medita en su palabra hoy. Medita en lo que se ha hablado hoy. Medita en lo que Dios ha hablado a ti mientras adoramos al Señor. Cuánto amor recibimos de Dios a través de su palabra. Esperamos que hayas disfrutado tanto como nosotros el mensaje del día de hoy. Si sientes en tu corazón el llamado de Dios y deseas comenzar una relación con Él, te invitamos a escribir la palabra Cristo en los comentarios de esta transmisión. No te preocupes si no sabes cómo comenzar. Estaremos contigo en cada paso del proceso. Si has escrito Cristo, celebramos contigo esa decisión. Queremos felicitarte de una manera más personal. Así que alguien de nuestro equipo se pondrá en contacto muy pronto contigo para saludarte y resolver cualquier duda que puedas tener. Además, queremos recordarte la importancia de tus donaciones a través de los diezmos y ofrendas. Con tu apoyo, juntos extendemos el reino de Dios a países y comunidades que tanto lo necesitan. Recuerda que mediante tus contribuciones estamos acercando la buena noticia de salvación a más personas en todo el mundo, para bendecir a uno más, para edificar a uno más, para discipular a uno más, hasta que todos declaren que no hay nada mejor que ser cristiano. Dios los bendiga y nos vemos en nuestra próxima transmisión.